Hola, en este vídeo te voy a contar cómo se producen las heridas emocionales para que puedas entender un poco cuál fue el proceso que tú viviste en la infancia y que ha dado lugar a la herida que tienes hoy. Todo lo que te cuento no tiene por qué cumplirse al 100% en tu caso, porque ten en cuenta que depende de la herida que tiene tu madre y de la herida que tiene tu padre, porque las heridas se van transmitiendo a lo largo de la línea jerárquica. Entonces va a haber pequeños cambios en cada persona que dependerán de sus padres. Por eso te voy a contar cosas generales. Y empezamos con la herida de rechazo. Esta, al igual que la de abandono, se crea en los primeros, o sea, nada más nacer, entre el primero y segundo año ya se empiezan a cuajar estas heridas. Esta herida puede aparecer simplemente porque a lo mejor tu nacimiento no era un nacimiento deseado, porque tu madre no estaba bien y bueno, pues te rechazaba porque no podía cuidarte, etcétera. Los mensajes, como ya te he dicho, que has escuchado verbal o no verbal, que han podido ser a través de gestos, es aléjate, molestas, estás estorbando, no sirves para nada, en algunos casos incluso no sé por qué has nacido, por qué has venido a este mundo. Ha habido mensajes hay personas que han recibido unos mensajes terribles. ¿Qué es lo que pasa? Que tú en la infancia eres una niña y eres vulnerable, dependes de tu madre. En este caso la herida del rechazo viene a través de la madre. Dependes de ella, quieres que ella te ame y que ella te atienda y sin embargo lo que sucede es que te ha rechazado. Esto te ha producido un dolor terrible y da lugar a la personalidad que tienes hoy. Es una personalidad huidiza y que tiene pánico, miedo a ser rechazada de nuevo. Es la personalidad que tú has generado para protegerte nuevamente de eso que te produce tanto dolor, que es el rechazo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la infancia te rechazaron, pero hoy día con este comportamiento tú te estás rechazando a ti misma. Por eso es tan importante la sanación de las heridas. Ahora vamos a empezar con las mujeres con herida de abandono. Esta también es una herida que aparece en el primero o segundo año de vida de la niña y es cuando ella ha tenido la sensación de que no ha sido suficientemente atendida, de que no le han dado todo el cariño y todo el tiempo que ella necesitaba, porque sus padres no podían, estaban trabajando, fue a la guardería muy pronto, la llevaron a ser cuidada con una de sus tías, con una abuela, etcétera. Y ella tiene la herida se formó cuando ella se sintió sola, desprotegida y entonces ahí se creó un dolor muy grande. Y esto lo que hace es que ella ahora tenga un miedo a la soledad terrible, porque lo que vivió en la infancia fue muy doloroso y no quiere volver a vivirlo. Y eso es lo que forja la personalidad de hoy en día. Tiene miedo a la soledad, necesita estar siempre acompañada, aunque sea de personas que no le vienen bien o con relaciones que no son sanas, pero solamente por no enfrentarse a esa soledad. Y eso es lo que hace que hoy tenga dependencia emocional de las personas de su entorno. Te lo cuento para que veas por qué se forja la personalidad y es para protegernos de eso que nos dolió tanto en la infancia. ¿Qué es lo que sucede? Que la mujer de abandono, cuando se vuelve adulta, lo que hace es abandonarse a sí misma, se olvida de ella y lo que hace es depender emocionalmente de los demás, se olvida de sus proyectos, se olvida de que ella puede hacer cosas sola y lo que hace es pensar que no puede, por eso necesita estar siempre acompañada. Ahora empezamos con la herida de humillación, que es la que tienen estas mujeres que en la infancia vivieron mucho la humillación, la comparación, el menosprecio de sus padres, la ridiculización pública y ellas sintieron una gran vergüenza interior y un sentimiento de indignidad. Hasta tal punto, porque esta es una herida muy profunda que mancha mucho lo que es el ser completo, hasta este punto que cuando ellas llegan a la adultez piensan que solamente siendo sumisas y sirviendo a los demás y siendo útiles para los demás, solo así van a ser dignas de ser amadas y queridas. Por eso esto justifica esta personalidad que ellas desarrollan, que se llama personalidad masoquista, porque ahora son ellas las que se humillan a sí mismas y tienen una gran tendencia al autocastigo, ¿no? Es masoquista y miedo a la libertad. Es algo que desean profundamente, pero tienen miedo, porque cuando tienen libertad piensan que ahí, bueno, pues van a hacer cosas que no son apropiadas. Por eso la personalidad de humillación tiene estas características. Y ahora lo que hace ella es humillarse a sí misma, menospreciarse, infravalorarse y ponerse como una cenicienta a servir a los demás porque si no cree que no tiene ningún valor. Y vamos ahora con la herida de traición.
Esta herida viene a través del padre. Esta herida aparece en las mujeres que de niñas tenían totalmente idolatrado a su padre, bueno, de niñas y de adultas. Para ellas el padre es más especial que la madre. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues todas las niñas hemos tenido ese complejo de Electra en el que hemos estado enamoradas de nuestros padres, pero eso con el tiempo lo hemos superado. Sin embargo, ellas no, han tenido esa relación de enamoramiento con su padre y esa relación ha sido en algún momento de manipulación o de seducción velada y bueno, pues en alguna situación él se ha puesto de parte de mamá o la ha dejado sola o se ha casado con otra mujer y ha formado otra familia y a ella la ha dejado abandonada y a partir de ahí se genera una herida de traición. Entonces, ellas lo que hacen es, ante ese dolor tan grande que han recibido por la traición de la persona que más querían, han generado esta personalidad que es controladora, desconfiada y miedo a mostrarse a sí misma y a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque piensa que si se muestra interiormente y si confía en los demás, va a volver a ser traicionada. ¿Te das cuenta? Esta es la personalidad que crea para no volver a revivir el dolor de la infancia. Por eso son mujeres que necesitan controlarlo todo y desconfían de todo el mundo porque creen que si no están ellas vigilando van a ser traicionadas nuevamente. Y el tema es que ahora son ellas las que se traicionan a sí mismas porque se olvidan de ellas, no se cuidan, no conectan con sus sentimientos, no se permiten abrirse en las relaciones con los demás. Les cuesta mucho tener relaciones verdaderas y profundas y de intimidad. Por lo tanto, al final acaban ellas traicionándose a sí mismas. Y vamos ya con la herida de injusticia, que es la que aparece cuando la niña, cuando tú eras niña, si tienes esta herida y recibiste, bueno, pues te criaste en un ambiente muy rígido, muy inflexible, de muchas normas, tuviste que hacerte adulta antes de tiempo, te exigían la perfección, nunca era suficiente, nunca tuviste un reconocimiento positivo y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para no volver a vivir ese dolor de la injusticia que viviste en la infancia y de la frialdad de tus progenitores, te has creado ahora esta máscara, que es la máscara de la injusticia, de la rigidez y de la frialdad, que te lleva a ese enfado continuo en el que te vas moviendo por el mundo y estás continuamente en el hacer, 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 para no volver a vivir la injusticia de que alguien te diga que no es suficiente todo lo que haces o que no está suficientemente bien hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora en la adultez, con esta máscara de injusticia, eres tú la que eres injusta contigo misma, porque no te das tiempo de descanso, tiempo de ocio, tiempo de diversión, no te permites conectar con tus sentimientos ni con tu ternura y te has convertido en una especie de dama de hierro. Luego ahora eres tú la que se está hiriendo a sí misma. Yo quería contaros todo esto de las 5 heridas para que veáis cómo se transmiten a lo largo de la línea jerárquica, cómo nuestros padres, en función de cómo nos han tratado, se han creado nuestras heridas, cómo en la adultez ahora somos nosotras las que nos hacemos daño a nosotras mismas y nos hacemos lo mismo que nos hicieron en la infancia, y si estas heridas no son sanadas, esto es lo mismo que tú vas a transmitir a tus hijos. Por eso yo incido tanto en este tema, en la sanación de las heridas, para que cortemos ya estos patrones de sufrimiento y dejemos de extenderlos en los hijos y en las generaciones venideras. Por eso, bueno, pues espero que este vídeo te haya servido para entenderte, conocerte mejor y empezar ya pequeñas tácticas para la sanación. Chao.